¿Alguna vez te pidieron que realizaras una matriz de trazabilidad y al día de hoy todavía sigues sin saber para qué sirve, hasta inclusive qué es y por lo menos qué elementos mínimos debe de llevar? Pues quédate en este video porque justamente aquí te lo voy a explicar. Y bueno, para entrar de lleno a saber cuáles son los elementos que conforman una matriz de trazabilidad, lo primero es entender para qué sirve. Esta matriz de trazabilidad es un documento de alto nivel el cual nosotros generamos para dimensionar el alcance que van a tener nuestras pruebas. Digamos que es como un bosquejo muy general, un bosquejo en donde lo único que vamos a ocupar tal cual es el nombre del caso de prueba asociado al requerimiento para poder tener una idea del número de casos de prueba que podemos generar al final. Esto nos va a ayudar muchísimo a dar un vistazo rápido a los requerimientos que tenemos en el análisis, a los casos de prueba que podemos ir generando de cada uno de esos requerimientos que ya tenemos a la mano y también a generar una relación entre sí. ¿Por qué? Pues obviamente porque cada requerimiento va a tener cierto número de casos de prueba y también en algunos proyectos no solamente es un requerimiento, sino pueden mandarnos documentación en donde tengamos 2, 3, n número de requerimientos. Y justamente esta matriz nosotros la podemos utilizar para realizar ese diseño rápido de los casos de prueba, lo cual nos puede llevar muchísimo a tener ya un acercamiento tentativo del número de casos de prueba promedio que podemos tener para validar todos esos requerimientos que nos hicieron llegar. Y hasta inclusive algo para lo que yo la ocupo y la verdad me es de mucha utilidad es porque me ayuda muchísimo a pulir el número y el diseño también de mis casos de prueba al momento de ya querer iniciar el diseño de mi matriz sin siquiera empezar a diseñarla. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo utilizo muchísimo la matriz de trazabilidad para poder ir redactando absolutamente todos los casos de prueba que voy ideando al momento de analizar y que ya cuando llegue la hora del diseño, yo ya tenga todo pulido, todo cuadrado para que me sea más fácil el diseño de mi matriz de casos de prueba. La verdad es que esta es una herramienta muy importante ya que, aparte de lo que les acabo de mencionar, también nos va a ayudar muchísimo a clasificar, relacionar y tener una estructura de los casos de prueba que vamos generando. Al momento de nosotros hacer de manera indirecta esta relación entre el requerimiento y los n casos de prueba, estamos haciendo una relación que nos va a ayudar muchísimo a identificar qué cobertura tenemos. Digamos que el deber ser dentro del diseño de una matriz de trazabilidad tendría que ser: primero analizo la documentación, después de ese análisis de documentación es donde yo genero mi matriz de trazabilidad con toda esta relación que yo les comentaba entre requerimientos y casos, y posteriormente de ahí yo estaría generando ya un diseño más pulido, un diseño más claro de lo que es mi matriz de casos de prueba. Entonces, teniendo entendido todo eso, ahora sí podemos pasar al tema de los elementos que debe de llevar una matriz de trazabilidad, que en realidad son elementos parecidos a los de una matriz de casos de prueba. La única diferencia es que, como el uso es diferente, vamos a encontrar algunos elementos diferentes y hasta inclusive repetidos, pero que tienen una relación. Primer elemento sería el ID del requerimiento. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí, porque todos los elementos que te hablen de un ID son elementos numéricos que son únicos e irrepetibles. En este caso, al ser un ID del requerimiento, este va del número 1 al n número y jamás se puede repetir para poder numerar ese requerimiento. Como segundo elemento tenemos el nombre del requerimiento. Aquí puede variar. ¿Por qué? Porque como nombre del requerimiento podemos tomar el nombre del documento, o si nos dan en un solo documento todos los requerimientos, en algunas ocasiones tienen cierta nomenclatura y nosotros podemos tomar esa nomenclatura para poder colocar ese nombre en nuestra matriz de trazabilidad. E inclusive me ha tocado en algunos casos que cuando se toma el nombre del documento también colocamos la extensión de ese documento. Y por decir extensión, no quiero que vayan por una extensión eléctrica donde se conectan muchos cargadores y demás. Estoy hablando de las extensiones como .pdf, como .xls, etcétera, etcétera, que justamente son parte del nombre del documento que nosotros estamos queriendo colocar en este campo. Y como siguiente elemento tenemos el ID del escenario, que nuevamente es un número único e irrepetible, y este está asociado a nuestro siguiente elemento, el cual sería el nombre del escenario, en donde nosotros vamos a colocar el nombre que como tal
le vamos a dar a todos aquellos escenarios que vamos identificando al momento de hacer el análisis de todos esos requerimientos. De ahí tenemos nuestro siguiente elemento, el cual sería el ID del caso de prueba. Nuevamente, número único y repetible que va del número 1 al n número. Y si se dan cuenta, ya con este van 3 IDs, pero aquí sí se puede repetir el número 1 en cada uno de estos campos o columnas, ya que por ejemplo el ID del caso de prueba va asociado al nombre del caso de prueba, lo cual es muy diferente de tener el ID del requerimiento y el nombre del requerimiento. Digamos que estos sí se pueden repetir porque al final estamos colocando un ID diferente para cada uno de estos elementos que de manera indirecta ya van asociados. Entonces, como les decía, el ID del caso de prueba es este número único y repetible que justamente va del número 1 al n número para que después nosotros podamos colocar el tipo de caso de prueba, en donde podemos dividirlo en tres tipos, que es nuestro escenario principal, nuestro escenario negativo y nuestro escenario alterno. Aquí por comodidad yo lo que hago es tomar la primera letra de cada una de estas palabras, por ejemplo, en el caso de escenario principal EP o escenario negativo EN, y solamente colocarlos dentro de esta columna para poder hacer referencia al tipo de caso de prueba. Aprovecho aquí para decirte que si no sabes a lo mejor todavía qué son estos tipos de casos de prueba, te des una vuelta por el video que te voy a estar dejando por aquí para que justamente veas la definición y qué es cada uno de estos tipos de casos de prueba. Y bueno, una vez que ya tenemos colocado el tipo de caso de prueba, ahora sí viene lo bueno, en donde nosotros colocamos un nombre a ese caso de prueba. Este nombre, acuérdense, debe de ser lo más sencillo y lo más claro posible para que lo podamos entender todos, no solamente nosotros ingenieros de prueba, sino absolutamente todos los que van a participar en el proyecto. Después de aquí, nosotros colocamos la prioridad de ese caso de prueba, que no es nada más que saber qué preferencia va a tener al momento de la ejecución, porque sabemos que hay algunos casos que preferentemente se tienen que ejecutar antes que algunos otros, y justamente esta columna nos va a ayudar muchísimo a hacer esta diferenciación. Ahora, dentro de esas prioridades nosotros podemos colocar 4 o 3 prioridades, 3 tipos de prioridades, ya dependiendo de lo que soliciten en el proyecto, que puede ser crítica, alta, media o baja. Entonces, ahí ya es a criterio de cada uno de ustedes, a cómo lo quieran manejar. El mismo caso con nuestro siguiente elemento, que es complejidad. Aquí nosotros manejamos también 4 tipos de complejidad, que es crítica, alta, media o baja, o hasta pueden ser solamente 3, alta, media y baja, dependiendo de las necesidades de ustedes. En donde la complejidad va a ser referencia a la dificultad que tiene en cuanto a la ejecución ese caso de prueba. ¿Qué tan difícil es ejecutarlo? Porque nosotros sabemos que hay casos de prueba en donde la complejidad es baja porque simplemente quizá es validar algún botón que esté solamente visible ahí, y es muy diferente ya después validar que ese botón dispare ciertas acciones que son más complejas, que llevan un proceso, que desprenden ciertos estatus, etcétera. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a colocar si nuestra complejidad del caso de prueba puede ser alta, media, baja o hasta inclusive crítica. Y bueno, con todo y eso, seguramente ustedes se estarán preguntando, oye, Gio, ¿y cómo le hago yo para poder implementar la generación de este documento y pues poder mejorar el diseño de mi matriz de casos de prueba? Pues mira, el primer consejo que yo te doy sería: primero, adáptalo a tus necesidades. Si tú a lo mejor crees que antes de generar la matriz de casos de prueba, necesitas generar esta matriz de trazabilidad justamente para poder identificar primero de una manera muy rápida los casos de prueba que quieres diseñar sin tanto detalle, y a su vez asociarlos con los requerimientos para que, digamos, no se te vaya algún caso de prueba, estés omitiendo alguna validación, o simplemente porque se te va a olvidar algo que en el momento en el que estás haciendo el análisis se te ocurrió validar. Ahí sí, para que veas, yo te diría, genérala primero porque se está adaptando a tus necesidades. Ahora, otro punto importante también sería que lo adaptes al proyecto en el que estás trabajando. Esto te lo menciono porque no en todos los proyectos es viable poder generar una matriz de trazabilidad, por el simple hecho de que a lo mejor y los tiempos son muy cortos o el proyecto quizá es muy sencillo, y el generar una matriz de trazabilidad quizá te quite algo de tiempo que podrías estar utilizando meramente en el diseño. Entonces aquí sí tendrías que hacer un análisis de saber si primero te funciona a ti y después le va a funcionar al proyecto y no va a impactar en los tiempos. También revisa que al momento de implementarla, quizá todos estos elementos que yo te acabo de decir no son la verdad absoluta
y puedes quitar o agregar o hasta inclusive modificar este formato que yo te acabo de dar para nuevamente, te lo vuelvo a repetir, poderlo adaptar a tus necesidades o a las necesidades del proyecto. Recuerda que aquí lo importante, y como siempre lo he dicho, es que tú encuentres tu estilo para diseñar siempre y cuando respetes esas buenas prácticas, respetes esas buenas prácticas que tienes tú como ingeniero de pruebas, como la empresa en la que estás trabajando, y este documento que generes sea un paso más que tienes que seguir para poder lograr esa calidad estándar y entregar un proyecto lo mejor posible. Entonces espero que esta información la verdad te haya servido mucho, espero que todo esto te dé una idea de lo que es generar una matriz de trazabilidad. Voy a hacer un próximo video en donde voy a estarte dando un pequeño ejemplo de cómo generar una matriz de trazabilidad, y hasta inclusive te voy a estar compartiendo una plantilla que yo voy a generar para que quizá puedas practicar tú también el diseño de este documento. Ya sabes, si tienes alguna duda te leo en los comentarios, y si te sirvió el video, te fue de alguna ayuda, espero también tu me gusta, espero también tu suscripción, porque ya sabes, estamos subiendo contenido del podcast Platicando con Profesionales y subiendo contenido de este tipo para ingenieros de pruebas. También espero que si esta información le puede servir a alguien más que tú conozcas, lo compartas para que, ya sabes, siempre lo digo, esta información llegue a más personas y a más personas podamos ayudar. Y pues te veo en el siguiente video.